Teoría de la anomía. La teoría de la anomía se engloba en la tradición sociológica de la criminología, puesto que su objetivo es explicar el delito a partir de las determinadas características de la sociedad. Ideas principales. Según Merton, sugirió tres ideas principales: las características de una sociedad anémica, desequilibrio cultural entre fines y medios, universalismo en la definición de los fines, desigualdad de oportunidades, el desequilibrio entre las aspiraciones y oportunidades. La estructura cultural le induce a plantearse altas aspiraciones y en cambio la estructura social limita, para ciertos grupos sociales, la oportunidad lícita de alcanzar estas metas tan elevadas. Respuestas a los problemas de ajuste. Los problemas, según Menton, son la conformidad, innovación, ritualismo, apatía y rebelión. Aportaciones. Según Albert Cohen, aportó la presión anómica del grupo de referencia. Trata sobre un planteo de explicación de las condiciones que favorecen que los jóvenes de clases bajas resuelvan sus problemas de adaptación a través de la delincuencia. Es lo que quiere decir. Richard Claude Holling, disponibilidad de las oportunidades ilícitas. Trata de explicar la condición que lleva a una persona que vive en una sociedad anómica a experimentar un desajuste entre sus aspiraciones y sus oportunidades. Propuestas de política criminal. La estrategia de reducción de criminalidad se basa en modificar la estructura cultural y la que pretende incidir en la estructura social. Subcultura delictiva. El objeto de la subcultura delictiva es el análisis de las consiste en analizar la delincuencia juvenil que se realiza en el seno de las bandas, estos en grupos organizados. Principales ideas. Subcultura expresiva. Habla sobre el objeto de análisis, solución delictiva, origen de subcultura delictiva. Subcultura instrumental. Habla sobre la tipología de subcultura delictiva, condiciones para el surgimiento de la subcultura instrumental y la subcultura violenta y apática. Consecuencias acerca de la subcultura. La delincuencia y cultura de clases bajas, de las clases bajas, y habla sobre la delincuencia y la excitación. Consecuencias de la política criminal. Según Mazza, consiste en que la aplicación de la ley penal incrementa su legitimidad tanto por la mayor honestidad de quien la aplica como las decisiones que sean tomadas de acuerdo al principio de igualdad. Según Cohen, consiste en que no se desvalore al joven de clase obrera, aunque el autor reconoce que se trata de una vía de prevención de la delincuencia nada fácil de llevar a cabo, pues supone sacrificar en cierta medio de impulso a la competitividad y a sus beneficios económicos. Según Short, trata de que las bandas delictivas se transformaron en organizaciones dirigidas a la realización de negocios lícitos, y esta fue una vía que resultó poco exitosa porque los miembros de la banda se movían a un mundo desconocido, lo que vendría siendo lo legal. Claude Holling, basado en combatir los problemas de ajustes de jóvenes de clase obrera que se podían llevar a participar en una subcultura delictiva a través de incrementar las oportunidades de formación y trabajo en los barrios deprimidos. Teoría de control. La teoría de control es una perspectiva en criminología que trata de explicar la distribución del delito y la delincuencia entre personas y grupos sociales. Ideas teóricas. Según Durkheim, cuando la sociedad no funciona a modo de conciencia colectiva, limitando los apetitos de los hombres, se produce una ausencia de normas, una situación en la cual las aspiraciones se intentan satisfacer a toda costa y el hombre ya no se comporta como un ser moral. Según Reis, atribuye la delincuencia a una ausencia de control personal, porque uno ha internalizado las normas que impiden alcanzar los objetos ilegales y de control social de los grupos, instituciones y comunidades, para que se respeten las normas. Según Jackson Toby, el joven que tiene un buen expediente escolar realiza menos delitos
ya que arriesga a un castigo, ya que no solo se arriesga a un castigo, sino también se compromete con su futuro profesional. Según Knight, la familia puede generar 4 tipos de conflictos, 4 tipos de controles: de control directo, interno, indirecto y satisfacción de necesidades. Según Reckless, las presiones y motivos que llevan a las presiones son motivos que llevan a la delincuencia. Pueden contraerse mediante la contención. Tipos de prevención. Existen 3 tipos de contención: en la familia, en la escuela y el autocontrol. Teoría del etiquetamiento. La teoría del etiquetamiento estudia las autoidentidad y el comportamiento de los individuos, que pueden ser determinados o influidos por los términos que usan para describirlos o clasificarlos. Ideas principales. El proceso de definición del delito y del delincuente. Los científicos sociales han aceptado siempre la categoría estática de la desviación y han acostumbrado a estudiar por qué la gente realiza estos comportamientos y atribuye a las causas de ello a carácter individual de la persona. La etiqueta y la ausencia de una identidad de delincuente, en el que las personas hablan de que las personas es identificada como criminal y se da a conocer a toda la sociedad, con la cual se produce un desagrado de estatus y la adquisición de una nueva identidad. Esta nueva identidad sirve de pauta para relacionarse con esta persona en el futuro, pero también para reinterpretar todos sus actos anteriores de acuerdo a la nueva identidad del delincuente. Las estadísticas del delito. Deben diferenciarse 2 unidades de análisis: el comportamiento delictivo y los hechos registrados como delito. La utilización de las estadísticas para explicar las características del comportamiento es inadecuada, pues lo que explica una cosa no necesariamente explica otra. Consecuencias de política criminal. Se realiza por partidos. El sistema penal remarca que ésta favorece la formación de identidad del delincuente, pues el proceso penal somete a la persona a un proceso visible. Criminología crítica. La criminología crítica surge en los años 70. La criminología crítica es una teoría materialista de inspiración marxista, de manera consecuente con su filiación marxista. La criminología crítica considera que el fenómeno es de la desviación solo puede ser analizado en el contexto de la estructura socioeconómica. Precedente. Teoría del conflicto. La teoría del conflicto va al Estado como representante de los grupos que disponen de un mayor poder y el derecho como plasmación de estos intereses. La criminología marxista atribuye que las causas de la delincuencia no a la personalidad individual, sino culpa a la estructura social capitalista de nuestra sociedad. La política criminal. La política criminal favorecida por la criminología crítica gira en torno a la reforma social. En algunos momentos, ello implica la exigencia de cambios sociales profundos para alterar los factores que se presumen proporción la realización del delito, entre otros. De forma más pragmática, se aceptan programas de prevención social del delito. El futuro de la criminología. El futuro de la criminología busca solucionar cierta delincuencia y qué hacer para reducirla. Teorías de criminológicas. Teorías estructurales. En la criminología ha existido 2 sensibilidades. Una es que se ha interpretado por aquellas características de grupos sociales que son influyentes, y la otra ha tratado de manera psicológica de la criminalidad de un individuo que se considera relevante para entender la actividad delictiva. Clasificación o integración. La criminología ha estado alejada de lo que debería ser una reacción fecunda en la criminología, como cualquier otra disciplina científica avanzada, a partir de que existe un marco teórico. Políticas criminales. Prevención o reacción.
La criminología puede legítimamente tratar de dar respuesta tanto a la cuestión de la prevención como a la cuestión de reacción a la delincuencia. La prevención pretende reducir la producción de delincuentes. La reacción solo pretende abordar la persistencia. Política preventiva. Es una acción para mejorar la cohesión entre los habitantes, una campaña para contrarrestar los valores que justifican la actividad delictiva. La implementación del código ético en una empresa para evitar las interfecciones contra consumidores, consumidores, la implantación de nuevos sistemas de vigilancia y el aumento de pena depende de la infracción que cometa el delincuente. Política reactiva. En la reacción delictiva existirían varias posibilidades: la reacción punitiva, la basada en rehabilitación, y la reacción reparadora o conciliadora. Bueno, eso sería todo.